Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Raúl y hoy vamos a hablar de la construcción del dimmer. Nuestro siguiente proyecto va a ser el control de potencia que conocemos como dimmer o dimer. Entonces, ¿qué es un dimer? Un dimer es un control de potencia, ¿sí? Básicamente es un circuito que nos permite tener un control a través de un potenciómetro de una carga de potencia de corriente alterna. Entonces acá nosotros podemos tener un control acá, un botón donde nosotros vamos a poder controlar diferentes tipos de cargas, ahí haciendo control en el botón. Con este controlador o con este control de potencia nosotros podemos controlar la intensidad que le vamos a dar a la carga cuando nosotros queremos controlar, por ejemplo, calefactores, como podría ser, por ejemplo, un cautín. Si nosotros queremos controlar la temperatura a la que está trabajando un cautín, entonces podemos ponerle un dimmer o un dimer y controlar la temperatura del cautín, hacerla más intensa o hacerla menos intensa dependiendo de cómo nosotros pongamos el dimer. El dimer es un controlador de potencia que sirve para cualquier carga que sea de corriente alterna. Que cautín que con 120 voltios AC perfectamente lo podemos controlar con un dimer. También podemos controlar la intensidad de las luces, lámparas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una lámpara incandescente, definitivamente funciona más con las lámparas incandescentes. Las lámparas LED de hoy en día pues se pueden controlar, por supuesto, la potencia, pero no sería con un dimer, sino que sería con un control de un control de potencia, pero que sea de SEA. El dimer nos sirve exclusivamente para cargas de corriente alterna. Ahí es donde es mucho más efectivo. Entonces, moviendo el control acá, nosotros podemos tener una potencia o una iluminación baja, o podemos aumentar la iluminación de nuestra lámpara incandescente. No importa qué tipo, si es con gas, si es sin gas, si es un foco común y corriente o es una lámpara de campana, por ejemplo, de las que son de un dimer. Ese es clásico, que a los muebles les pongan lámparas de campana para poder controlar la intensidad de los muebles. Entonces eso se puede hacer perfectamente, o la iluminación de ambiente de una habitación se puede hacer perfectamente con un dimer. También podemos controlar la temperatura de nuestro calentador de agua. ¿Sí? El calentador, si tenemos por ahí un Lorenzetti, o tenemos un Titán, o tenemos el calentador que sea que tengamos y lo queremos controlar a través de un botón, nosotros podemos tener ahí. Inclusive hoy en día se está utilizando ya realmente el control de potencia o de temperatura para los calentadores de agua de la ducha, a través de un dimer. Si su calentador tiene un botón de giro que se puede un poco más de 80 grados, más o menos unos 200 grados, entonces estamos hablando de un dimer. Cualquier control a través de un botón que gira, entonces se trata de un dimer. Entonces ese es el proyecto que vamos a construir. ¿Qué hagamos con él? Bueno, eso ya depende de cada imaginación. Podemos, por ejemplo, nosotros utilizar un cautín de 60 o de 40 y podemos ponerle un control de temperatura con el dimer. Entonces de esa manera nosotros podemos subir o bajar la temperatura. Las estaciones de trabajo que son cautines que tienen control de temperatura funcionan con un dimer,
y una estación de trabajo puede llegar a costar 1000 quetzales, 1500 quetzales, dependiendo de la calidad, ¿verdad? Entonces, definitivamente el dimer es un circuito que nos funciona para muchas cosas. Por otro lado, también es un buen ejemplo para control de potencia, cómo se controla la potencia en una carga de corriente alterna. Por otro lado, también nos va a servir para hacer el primer ejemplo de elaboración de una placa de impreso. ¿Cómo nosotros hacemos para elaborar nuestros proyectos en las placas de impreso? Aquí tenemos, por ejemplo, una placa de impreso de una sola cara. En este caso no tiene un tipo de agujeros ni nada, viene totalmente lisa y es el tipo de placa que normalmente se utiliza para hacer proyectos. En estas podemos hacer cualquier tipo de proyectos, ¿verdad? También existen las placas universales, pero en realidad pues depende, la calidad de trabajo que se puede hacer es muy relativa, depende de la... Entonces, el diagrama primer, como lo vemos en este. Entonces, en este caso vamos a tener un primer componente que vamos a analizar por separado, que conocemos como TRIAC. El TRIAC es en sí la manera en la que se controlan las cargas de corriente alterna. Aquí en el ejemplo tenemos como carga que está siendo controlada pues una lámpara incandescente. Este es el símbolo de lámpara incandescente. Puede ser un bombilla o el bombillo de la habitación, por ejemplo. Y este TRIAC, ¿sí?, está controlando la corriente que fluye desde la línea de 120 voltios hacia la lámpara y cerrando circuito a través del TRIAC y retornando hacia el neutral para completar nuestro circuito de 120 voltios AC, ¿sí? Entonces, pero el TRIAC tiene un tercer pin, ¿sí? En este caso están estos primeros dos, se conocen como pin principal número 1 y número 2, ¿sí? Main Terminal o MTA, ¿sí? Número 1 y número 2. Y el tercero es especial porque este es el que establece el control. Este se conoce como puerta o gate. Entonces, en esta puerta, cuando nosotros recibimos una alimentación, se conecta o cierra circuito las dos terminales principales 1 y 2 y entonces va a fluir la corriente a través de la lámpara y eso es lo que hace que encienda o se apague dicha lámpara, ¿sí? Entonces, también el gate del TRIAC está amortiguado a través de un primo que es el DIAC. El DIAC es un componente de dos pines nada más que nos está ayudando para que solamente durante ciertos picos de voltaje se dispare la compuerta del TRIAC. Normalmente utilizamos un DIAC de 24, 32 voltios, que es lo típico, aunque realmente hay un cierto margen ahí para hacer variación. De este lado tenemos un divisor de voltaje, ¿sí? El divisor de voltaje está conformado por un circuito en pi de dos condensadores, uno de 100 microfaradios, ¿sí? 100 microfaradios y otro de 47 microfaradios, que está encargado de tomar o dividir el voltaje de alimentación, ¿sí? Los 120 voltios que están entrando de este lado, ¿sí? Y que van a variar el voltaje que estamos alimentando hacia el DIAC. Y eso, mientras más voltaje tengamos acá, mayor va a ser la corriente que pasa a través del DIAC. Entonces, en este caso, ¿sí?, el potenciómetro, que es de 250, acá, 250 kilo ohms, 250K, ¿sí? Este es el que nos va a permitir el voltaje que tenemos el DIAC y por ende en la puerta del TRIAC, y eso es lo que nos permite subir
y bajar la intensidad de la corriente que pasa por la carga, en este caso la lámpara, ¿sí? Entonces también tenemos un par de resistencias acá de 8.2 kilo ohms, ¿sí? Las dos resistencias 8.2 kilo ohms, ¿sí? Las dos resistencias son del mismo valor, ¿sí? Y estas resistencias están siendo parte del divisor de voltaje que me permite controlar el voltaje del día, ¿sí? Entonces este sería el circuito que nosotros estamos por construir. Entonces, para que conozcamos la forma que tiene cada uno de estos componentes, acá tenemos el potenciómetro, que es un componente de 3 pines, pero solamente se utilizan 2, ¿sí? Y también es importante hacer notar que el potenciómetro en los pines que tiene acá es mejor no doblarlos. No los doblemos ni los movamos solo hasta que los soldemos, porque tiene unos remaches que son muy sensibles, entonces se aflojan con mucha facilidad y por eso es que después resulta que nuestro proyecto tiene falsos contactos. Entonces no los movamos mientras no los soldemos en su lugar, ¿sí? De hecho, mejor si no los movemos. Entonces vamos a ver que los agujeros se hacen midiendo la distancia de los pines para que no tengamos ahí ningún problema en colocarlo, para que no tengamos que abrir estos pines y se nos vaya a aflojar. Entonces tenemos acá un potenciómetro, ¿sí? El triac está acá, es un triac, veamos aquí, lo vamos a poner de un lado para que se vea, un triac. El diac, que es el compañero constante de un triac, todo triac siempre tiene un diac, ¿sí? Es este pequeño que tenemos acá, ¿sí? Físicamente son muy diferentes, pero siempre van a estar trabajando juntos. Y de este lado tenemos resistencia ahí no se ven los colores, pero confíen en mí, es una resistencia de 8.2 kilo ohms. Los colores deben ser gris, rojo, para que sea, y dorado, por supuesto, para que sea 5% de tolerancia. Gris, rojo, para que sea 8.2 kilo ohms. Entonces ahí no se ven bien los colores, pero toman ahí en cuenta que es gris, rojo el color de las resistencias. Entonces en este caso tenemos aquí otra resistencia más, segunda resistencia. Condensador, ahorita no nos vamos a fijar mucho en el valor del condensador, pero aquí tenemos los condensadores que sirven para terminar de completar el divisor de voltaje. Normalmente los divisores de voltaje se hacen con resistencias, pero como es corriente alterna, entonces también es posible trabajar con condensadores. En este caso debemos comprar condensadores de este tipo, de este verde, que parecen chicles, ¿no? Pueden ser rojos también, pero estos son condensadores de poliéster. Pero si les dan de los rojos que parecen botonetas café, ¿sí? O café claro, entonces esos son condensadores de mica. En este caso necesitamos que sean de este tipo. También es muy importante que observemos que no nos den condensadores de microfaradios, sino que deben ser de condensadores de poliéster, es decir, de estos verdes que parecen chicles. Pueden ser verdes o pueden ser corintos más bien, ¿sí? Pero no deben ser cilíndricos o completamente redondos como si fueran botonetas, porque entonces ahí estamos hablando de otro tipo de condensador, ¿sí? Entonces básicamente estos son los elementos que debemos colocar en nuestra placa para construir nuestro dimmer, ¿sí? Entonces en el siguiente video vamos a ver el quemado de la placa, la hecha de la máscara y de la placa para construir nuestro dimmer.